que el Señor te bendiga. Vamos a continuar con la segunda regla de interpretación bíblica. Debemos tomar las frases o palabras en el sentido que indica el conjunto de todas las palabras que rodean el texto o frase. En el lenguaje bíblico existen palabras cuyo significado varía según el sentido de la frase o el argumento en que ocurre. Para ser más preciso, debemos considerar y resaltar las palabras clave. Una palabra o frase puede cambiar su significado dependiendo el contexto en el que se dice. A continuación vamos a mirar algunos ejemplos con referente a lo que estamos hablando. La palabra salvación se usa habitualmente o con frecuencia en el sentido de ser liberados del pecado o de la condenación, pero tiene otro significado dependiendo el conjunto de palabras o frases que rodean el texto. Por ejemplo, Hechos capítulo 7, versículo 23. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo entendían así. En este pasaje la palabra clave es liberados, que es igual a salvación temporal. Veamos otro ejemplo, a ver a qué se refiere la palabra salvación en este versículo. En Romanos capítulo 13, versículo 11. Y estos conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En este pasaje, la palabra salvación quiere decir la venida de Cristo. Otro ejemplo en Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Considerando el conjunto de palabras y frases que rodean salvación tan grande, aquí nos da a entender que la palabra salvación se está refiriendo específicamente al mensaje del Evangelio o a la palabra de Dios que nos fue anunciada. La palabra fe habitualmente se usa como creencia, confianza, constancia, credibilidad, certeza, entre muchas otras. En Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 23, dice: solamente oíamos decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. En este versículo, considerando el conjunto de las frases que rodean la palabra fe, nos da a entender claramente que aquí se está refiriendo a creencia o doctrinas del Evangelio. En Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 31, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantados de los muertos. Aquí la palabra fe o dando fe quiere decir testimonio o dando prueba o certeza. Miremos otros ejemplos usando la palabra gracia. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido, regalo o dádiva. Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por el conjunto de frases de este versículo podemos ver claramente que la palabra gracia significa bondad y misericordia de Dios manifestada a los creyentes sin ningún mérito de parte de ellos. Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas o extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con vanidad
que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ella. Aquí la palabra gracia es doctrina del Evangelio. Veamos otro ejemplo usando la palabra sangre. La palabra sangre nos habla de vida o de sacrificio. En San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Según las frases que rodean el versículo, la palabra sangre equivale a muerte o a culpa. En otras palabras, el pueblo dijo, nosotros somos culpables por su muerte. En Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 9, dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí la palabra sangre quiere decir su muerte. Miremos otro ejemplo usando la palabra carne. La palabra carne es un hebraísmo que quiere decir persona o ser humano. En Ezequiel capítulo 36, en el versículo 36, dice la palabra del Señor, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Según el conjunto de estas palabras o frases, nos indica que la palabra carne quiere decir una disposición dócil y tierna. En Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora acabáis por la carne, es decir, por la ceremonia judaicas, en otras palabras, la circuncisión, añadiéndole obras o ritos a lo que ya el Señor había hecho en la cruz del Calvario, así negando la eficacia del sacrificio de Cristo. Esta regla de interpretación es muy importante cuando se trata de determinar si una palabra debe tomarse en el sentido figurado o literal. Por esto debemos dejarnos guiar por el pensamiento del autor. Ejemplo, en San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 19, dice la palabra del Señor, y tomó el pan y dio gracia, y lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mirando detenidamente este versículo, considerando las frases que rodean, podemos entender de que el lenguaje que el Señor está usando aquí no es literal, sino simbólico, refiriéndose al sacrificio que Él iba a efectuar en la cruz del Calvario para nuestra redención. Podemos decir que el estudio individual de las palabras clave de la Biblia es de suma importancia, ya que la Biblia fue escrita en un idioma o idiomas diferentes al nuestro. Fue escrita en hebreo antiguo, la mayor parte del Antiguo Testamento, algunos versículos en arameo, y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y estos suelen tener matices o énfasis diferentes a las traducciones en el español. Si te gustó, regálanos tu like. No olvides dejarnos tu comentario y vamos a seguir con esta serie de mensajes de cómo interpretar las Escrituras. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.